Don Carmelo Borovia, quien fuera obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo entre los años 2004 y 2010, falleció el pasado sábado a la edad de 86 años. Buenas noches. Don Carmelo ha sido enterrado esta mañana. La misa exequial corpore insepulto, celebrado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, han asistido el señor arzobispo de Toledo junto al señor obispo auxiliar. El 30% de los contratos realizados en Castilla-La Mancha durante el mes de marzo son indefinidos. El secretario de Estado de Empleo asegura que esta cifra se debe a la entrada en vigor de la reforma laboral. Joaquín Pérez Rey destaca que en el caso del sector agrario hay suficientes mecanismos para garantizar que se cumplan los intereses de empleadores y trabajadores. El Partido Popular pide la celebración de un pleno monográfico extraordinario y urgente en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre política fiscal. Paco Núñez considera que es necesario contraponer los modelos fiscales de socialistas y populares en un momento en el que la región cuenta con la mayor tasa de inflación de todo el país. Comienza en Toledo una nueva edición de la Asamblea Nacional Eurotoques. La cita anual con la gastronomía vuelve de manera presencial para reivindicar la importancia de este sector como elemento dinamizador de la economía y como actores principales en la marca España. La legislación sobre el uso de la mascarilla en interiores deja en el aire muchas incógnitas, sobre todo a los trabajadores. Más allá de la obligatoriedad de mantenerla en centros sociosanitarios y transporte público, las empresas de prevención de riesgos laborales recomiendan su uso en espacios sin ventilación o en los que no haya posibilidad de tener una distancia de seguridad. Comenzamos. Don Carmelo Borovia, quien fuera obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, ha sido enterrado esta mañana. Fallecía el pasado sábado a la edad de 86 años. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, junto al señor obispo auxiliar y los prelados, don Braulio Rodríguez y don Ángel Rubio, han asistido a la misa exequial corpore insepulto celebrada hoy en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Don Carmelo Borovia, quien fuera obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, fallecía el pasado sábado en Zaragoza a la edad de 86 años. Esta misma mañana se ha celebrado la misa exequial de corpore insepulto en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, junto al obispo auxiliar, don César García Magán, junto al arzobispo emérito, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, y al emérito de Segovia, don Ángel Rubio, además de un grupo numeroso de sacerdotes de nuestra archidiócesis, han estado presentes en esta celebración, que ha estado presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, y en la que han concelebrado los obispos de la provincia eclesiástica de Zaragoza, así como los dos arzobispos eméritos en esta sede, monseñor Vicente Jiménez Zamora y monseñor Manuel Ureña. Don Joaquín Carmelo Borovia y Sasa nació en Cortes, en Navarra, el 16 de agosto de 1935. Tras estudiar en el seminario de Pamplona, fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 19 de junio de 1959. Fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza el 19 de abril de 1990 y recibió la consagración episcopal en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar el 9 de junio de 1990. Fue obispo de Tarazona entre 1996 y el año 2004, que fue nombrado obispo auxiliar de Toledo. El 3 de diciembre de 2010, el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia por motivos de salud. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, nada más conocer el fallecimiento de su hermano en el episcopado, ha invitado a todos los fieles de la archidiócesis primada a orar por su eterno descanso, encomendando su alma a la divina misericordia, especialmente en este domingo segundo de Pascua. Don Francisco ha querido además manifestar su agradecimiento al Señor por los años de servicio que don Carmelo prestó como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, donde siempre será recordado con cariño y gratitud. El presidente de Castilla-La Mancha exige al Gobierno central el pago de lo que debe en materia de dependencia y recursos sociosanitarios a la comunidad autónoma.
Declaraciones de Emiliano García Paje en Osa de Montiel, donde ha inaugurado el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Previamente, en Toledo, el jefe del Ejecutivo Autonómico hacía alusión a las elecciones celebradas en Francia, en las que Emmanuel Macron revalida la presidencia al frente del país. García Paje reconoce el valor de la unidad de Europa frente a los populismos. No se puede ir por el mundo en la globalización actual, no somos suficientes. El contenedor europeo es determinante y a pesar de las circunstancias por las que vivimos, en las que cunde el populismo barato, de un lado y de otro, el populismo más tremendo, que lo que vende es un mensaje, o el populismo en el fondo lo que vende son soluciones a problemas que no existen, sino que se han inventado, pero a los problemas de verdad no les presta atención o no les puede dar solución. García Paje, quien también ha anunciado hoy que esta semana firmará en Guadalajara con los agentes sociales el futuro acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales de Castilla-La Mancha para el periodo 2022-2026 y que será, dice, la próxima hoja de ruta para mejorar las condiciones de trabajo y entornos laborales seguros y saludables. El 30% de los contratos realizados en Castilla-La Mancha durante el mes de marzo son indefinidos. El secretario de Estado de Empleo asegura que esta cifra se debe a la entrada en vigor de la reforma laboral. Joaquín Pérez Rey destaca que en el caso del sector agrario hay suficientes mecanismos para garantizar que se cumplan los intereses de empleados y trabajadores. Estamos ante una reforma laboral eficaz y cuyos datos de contratación ya se pueden comenzar a valorar. Son declaraciones del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, que ha asegurado hoy en Toledo que en Castilla-La Mancha se sigue la tendencia nacional, aumentando considerablemente la cifra de contratos indefinidos. Hoy en Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos 36.000 afiliados más que antes de la pandemia, y esto gracias a unas políticas de mantenimiento del empleo, políticas de estabilidad en el empleo y, como no, de inversión de recursos públicos en la protección de los trabajadores. Pérez Rey ha visitado esta mañana Toledo, concretamente la Facultad de Ciencias Jurídicas de San Pedro Mártir, donde ha sido profesor hasta que fue nombrado secretario de Estado, para asegurar que estas buenas cifras se confirmarán con los datos de la EPA, encuesta de población activa, que serán públicos este jueves. Igualmente ha respondido a las críticas del mundo agrario, que desde el primer momento han protestado por las obligaciones que conllevan los nuevos tipos de contratación y que, según el sector, son claramente negativas para el mismo. Que la estacionalidad de los trabajos no está reñido con la estabilidad, que es posible tener derechos y tener estabilidad aunque los trabajos sean estacionales. Y eso pasa fundamentalmente con la agricultura, que, insisto, cuenta con un marco jurídico lo suficientemente protector, que se adapta flexiblemente a sus circunstancias, pero que a la vez garantiza los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Joaquín Pérez Rey ha recordado que durante la pandemia 1 de cada 5 trabajadores en Castilla-La Mancha estuvo en ERTE y que hoy ya no quedan trabajadores en ERTE en la región. Igualmente ha señalado que el Estado invirtió 450 millones de euros en Castilla-La Mancha para prestaciones derivadas de los ERTE. El Partido Popular pide la celebración de un pleno monográfico extraordinario y urgente en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre política fiscal. Paco Núñez considera que es necesario contraponer los modelos fiscales de socialistas y populares en un momento en el que la región cuenta con la mayor tasa de inflación de todo el país. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido la celebración de un pleno monográfico y extraordinario para que el Gobierno regional dé explicaciones sobre su política fiscal en un momento tan extremo como el que estamos viviendo, con una tasa de inflación del 11,7%. Para abordar el modelo fiscal para Castilla-La Mancha, para que el socialismo que él lidera pueda explicar cuál es su modelo fiscal para Castilla-La Mancha, el que está implementando hoy en la economía de las familias castellano-manchegas, y para que el Partido Popular y yo mismo podamos explicar cuál es el modelo fiscal que tenemos para Castilla-La Mancha y cuál es el modelo que queremos que hoy se aplicase en Castilla-La Mancha para corregir el rumbo de la economía de nuestra tierra. Paco Núñez pone como ejemplo el modelo que desarrollan las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia. Aseguran que una bajada generalizada de impuestos incentiva la economía y no al contrario, y proponen una batería de medidas concretas. Que en Castilla-La Mancha eliminásemos el impuesto de sucesiones y donaciones, en el que bajásemos el impuesto de patrimonio o el acto jurídico documentados, en el que bajásemos el tramo autonómico del impuesto de la renta
al conjunto de los castellano-manchegos, en el que presionásemos al Gobierno de España para iniciar la senda de la bajada del IVA en los precios de la luz o del combustible. El presidente de los populares castellano-manchegos recuerda que en el marco de un debate general en las Cortes Regionales a propuesta del PP, son 18 veces las que los socialistas votan en contra de una bajada de impuestos. Los precios industriales subieron un 7,6% en Castilla-La Mancha el pasado mes de marzo en relación al mes anterior y alcanzaron el 43,1% en tasa interanual, un aumento ligeramente por encima de la media nacional que se situó en el 6,6%. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan que este repunte del tercer mes del año es el más elevado desde el año 1976 y encadena 15 meses consecutivos de aumentos. Entre los sectores que impulsaron la subida destaca la energía, que elevó su variación anual más de 18 puntos, seguido de lejos por los bienes de consumo no duradero y los bienes intermedios. Castilla-La Mancha amplía el plazo de la solicitud única de la PAC hasta el 16 de mayo para facilitar a los agricultores y ganaderos de la región, más de 100.000 perceptores, que puedan llevarla a cabo en tiempo y forma, puesto que hasta ahora el plazo era hasta el 30 de abril. Lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en una jornada sobre el olivar, organizada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha. Además, el Gobierno regional procederá al pago del anticipo en el mes de octubre. CESIF inicia el procedimiento legal contra la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según ha informado el sindicato, a través de un comunicado, la actuación de la gerencia de la institución académica perjudica prácticamente a la totalidad del personal de Administración y Servicios, formado por 1.147 trabajadores. Añaden que en la nueva RPT se elimina el recorrido de niveles de todos los puestos de trabajo y se aumenta la creación de plazas de libre designación. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana invertirá 5.100.000 euros para la realización de las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera nacional 502 en la provincia de Toledo. La actuación incidirá en tramos puntuales donde los deterioros son más graves. Para ello se realizará el fresado y reposición de todas las capas de mezcla bituminosa deterioradas. Además, se procederá al repintado de las marcas viales, una actuación incluida dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en el que se han invertido más de 85 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo. Comienza en Toledo una nueva edición de la Asamblea Nacional Eurotoques. La cita anual con la gastronomía vuelve de manera presencial para reivindicar la importancia de este sector como elemento dinamizador de la economía y como actores principales en la marca España. Toledo se consolida como referente gastronómico una vez más con la celebración de una de las citas más importantes del sector. La 12ª edición de la Asamblea Nacional Eurotoques vuelve a su formato presencial en la capital regional, donde los mejores restauradores del país promueven el buen hacer de los artesanos de la cocina y reivindican un relevo generacional. Las escuelas de hostelería es un semillero donde están todos nuestros jóvenes a quienes quieren ser cocineros o camareros. Es una lástima, pero hay oficios que se han perdido y siguen perdiendo. Unos por el egoísmo de quienes han sido maestros en ello, pero celosos de sus conocimientos. Un acto en el que nadie ha dejado de escapar la importancia del sector de la hostelería como referente de nuestro país. La marca España, que se fundamenta en 3 pilares básicos: la cultura, el patrimonio y la gastronomía, demostrando también su capacidad de supervivencia y de adaptación. Sois un elemento dinamizador, pero no solamente de la gastronomía, sino también de nuestra economía y vuestra contribución como industria en la reactivación económica y social es decisiva para retomar la recuperación después de la pandemia. Toledo será durante estos días la sede de la gastronomía nacional gracias a esta nueva asamblea de Eurotoques.
Son imágenes del momento del robo al descuido de una furgoneta de paquetería en la localidad toledana de Escalona. Ocurrió el pasado mes de noviembre y ha sido ahora cuando la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de este robo. El trabajador se bajó del vehículo para hacer un reparto y uno de los ladrones aprovechó para montarse en la furgoneta y huir a toda velocidad. Los agentes han detenido a 2 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 19 y los 33 años como presuntos autores de los hechos y con numerosos antecedentes delictivos. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial. Más de 4,5 millones de personas han abandonado Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Cáritas Toledo ha enviado 135.000 euros de ayuda y ofrece varios emplazamientos en colaboración con ACCEM para recoger refugiados. Huyen de la guerra en busca de un futuro mejor y la Iglesia les abre sus puertas. El Ministerio solicitó a la Conferencia Episcopal un listado con los posibles alojamientos para ponerlos a disposición de los refugiados que llegasen a nuestro país. Y la respuesta fue inmediata. Nosotros hicimos un sondeo en toda la diócesis, salieron por encima de las 300 personas que ofrecían pisos, casas de acogida. Cáritas Diocesana ha ofrecido diferentes alojamientos en la provincia en coordinación con ACCEM, entre ellos la Casa de Urda, con 45 plazas, el albergue de Villacañas, que no será necesario porque otros 30 ucranianos han sido acogidos en la residencia de ancianos. En Toledo capital, los padres franciscanos de San Juan de los Reyes han ofrecido sus 12 habitaciones que aún siguen libres y las hermanas angélicas de Santa Genoveva han acogido ya 22 personas, la mayoría mujeres con niños pequeños. El objetivo es dar una respuesta integral a los refugiados. A ellos les resulta obviamente mucho más accesible concentrar a los acogidos, a las personas acogidas, para atenderlas integralmente a través de los técnicos, de trabajadores sociales, educadores sociales, llevar los catering, etcétera, ¿no? Además, una familia ucraniana ha sido acogida en el centro de día de Cáritas Interparroquial de Talavera. La Iglesia sigue abierta a ofrecer otros alojamientos en caso de que sea necesario. También los obispos españoles van a hablar durante los próximos días de la situación de los refugiados ucranianos en España. Será uno de los temas a tratar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha comenzado este lunes y que se prolongará hasta el próximo viernes 29 de abril. La sesión inaugural ha contado con la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y la del nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza. En ambas intervenciones se han tenido muy presentes las palabras del Papa Francisco referidas a la guerra en Ucrania, cuando ha recordado que es absurda cualquier justificación religiosa de esta guerra. 300 voluntarios han participado este sábado en la Jornada Diocesana del Voluntariado organizada por Cáritas, una ocasión para el encuentro tras 2 años de pandemia y para tomar impulso buscando nuevas dinámicas de trabajo enfocadas sobre todo a los más jóvenes. Sonseca acogió este sábado la 14ª Jornada Diocesana del Voluntariado, organizada por Cáritas, un encuentro especialmente anhelado tras 2 años de pandemia. Cerca de 300 voluntarios, llegados desde toda la archidiócesis, acudieron a esta cita en la que se pusieron en común todo lo realizado en estos 2 años, así como nuevas ideas e iniciativas para continuar en esta labor, buscando también la implicación de los más jóvenes. Tenemos que recuperar las cifras de voluntariado de antes de la pandemia y para ellos tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, atraer a los jóvenes con sus tiempos, con sus modos de hacer, con su creatividad. En esta misma idea insistió el señor arzobispo de Toledo, que quiso acompañar a los voluntarios en esta jornada y animarlos a seguir en esta labor. La pandemia ha dejado a muchos grupos de parroquias y de interparroquiales, sobre todo de Cáritas, ha dejado muy diezmado. Vamos a procurar, sobre todo también la gente joven, que se implique en este voluntariado, sobre todo desde ese compromiso y de esa gratuidad del amor de Dios y de Cristo que nos surge. La jornada se organizó en torno a diferentes dinámicas y ponencias que buscaron tanto el reconocimiento como el impulso para proseguir con la labor de los voluntarios ante los retos que tenemos por delante. El señor arzobispo de Toledo quiso recordar a todos los presentes cómo solo desde la gratuidad, la esperanza y la espiritualidad se puede seguir adelante con la labor de Cáritas y de los voluntarios.
La legislación sobre el uso de la mascarilla en interiores deja en el aire muchas incógnitas, sobre todo a los trabajadores. Más allá de la obligatoriedad de mantenerla en centros sociosanitarios y en transporte público, las empresas de prevención de riesgos laborales recomiendan su uso en espacios sin ventilación o en los que no haya posibilidad de tener una distancia de seguridad. ¿Mascarillas en interior, sí o no? El nuevo decreto aprobado por el Gobierno de España anula la obligatoriedad de su uso en interiores. Su utilización se deja en manos de las empresas de riesgos laborales. Son quienes han elaborado un protocolo que debe adaptarse a cada circunstancia laboral. Sí que es verdad que deja a nosotros, a los servicios de prevención, un campo en el que se puede establecer, en virtud de la evaluación de riesgo que se realiza en la empresa, la adopción de ciertas medidas preventivas. Entre ellas es seguir usando el uso de la mascarilla, pero date cuenta son ámbitos laborales, por supuesto, exposición a polvo, a ambiente pulvígeno o con partículas o aerosoles. Un informe de riesgos deberá evaluar todas las circunstancias dependiendo de la actividad o características de la plantilla, aunque por regla general, en el entorno laboral y de manera general, no es preceptivo. El objetivo, tratarlo como una gripe. Por ejemplo, el año pasado hubo una incidencia muy baja de gripe y eso sí que lo asocia epidemiología al uso de mascarillas. Igual que, por ejemplo, el uso en la desinfección de manos, pues también ha llevado a eliminar ciertos patógenos, ¿no? Entonces sí, obviamente el Real Decreto va en esa consonancia para lo que todos hemos estado oyendo. Gripalizar, ¿no? Ese es el concepto, el COVID, pues algo parecido. Eso sí, hay que recordar que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en centros sociosanitarios y en el transporte público. En el resto se aconseja su uso, sobre todo si los espacios de trabajo no permiten mantener la distancia de seguridad y si no hay ventilación. Se cumplen 2 meses del comienzo de la guerra de Ucrania en los que la sociedad se ha ido concienciando del alcance de una guerra y de sus consecuencias. Campañas de ayuda, actos benéficos y la acogida de ciudadanos ucranianos, que es ya una realidad en nuestras ciudades. También en los colegios, donde ya están escolarizados cerca de 500.000 de niños. Cuando ellos cogieron primer tren, lo pararon en Leópolis, donde ya estaban preparados los voluntarios que acogieron a ella en una casa donde estuvo como 3 días. Es la historia de Etonia. Esta joven ucraniana llegó a Toledo nada más comenzar la guerra en su país y ha querido compartir su historia con sus compañeros del Colegio Divina Pastora, un centro donde la comunidad educativa se ha volcado para hacer lo más fácil posible su proceso de adaptación. Tenemos un reto, es atenderlos, darles el cariño, la seguridad y luego una normalidad en la vida. La última familia que ha venido viene de la parte más este de Ucrania, han atravesado oyendo bombas, disparos, entonces ahora mismo el que puedan tener lo que tenían antes, una vida normal. El idioma es uno de los mayores hándicaps a los que se enfrentan tanto los alumnos como sus familias. Por ello, además de comenzar con las clases de español, el inglés se convierte en lengua común. En las clases en las que los profesores no saben hablar inglés y no tienen esa facilidad, nos preguntan si les podemos ayudar y traducirles al inglés lo que dicen ellos y si no entienden alguna cosa o algo explicárselo. Los alumnos y compañeros de curso tienen un papel fundamental en este proceso, tanto en lo que se refiere al ámbito educativo como también para los tiempos de ocio y tiempo libre. El deporte suele ser un buen aliado. Somos todos iguales, que podemos tener las mismas aficiones, como el fútbol, por ejemplo, con él, o a Tonia le puede gustar la música o cosas así. Pero la adaptación no tiene una única dirección. También los alumnos ucranianos han tenido la posibilidad de contar a sus compañeros de curso de dónde vienen, cómo era su vida antes de una guerra, a quiénes dejaron allí y a quiénes echan de menos. Su casa se ha quedado su padre y sus animales. Es que le gusta a Tonia mucho los animales. Entonces lo echa mucho de menos. Ты своих зверьков скучаешь по ним, да? Lo echa mucho de menos. Lo echa de menos su hogar, su cultura, sus amigos. Pero bueno, yo creo que los amigos vosotros podéis sustituirlo fácilmente. Un testimonio que sorprende y emociona por igual a estos alumnos que se sienten totalmente identificados con sus nuevos compañeros. Podrían ser ellos. Tenemos elementos parecidos que ellos usan y nosotros también. Les hemos añadido al grupo del colegio
para poder hablar con ellos si usamos el traductor y así se sienten más incluidos en la clase. Al fin y al cabo son personas como cualquier otras y que les ha tocado esta situación a ellos como nos podía haber tocado a nosotros. Sí que es verdad que al principio a lo mejor no podíamos imaginar que nos iba a tocar también, nos iba a influir, pero han venido y hay que apoyarles en todo. Este domingo se han cumplido 2 meses del comienzo de la guerra de Ucrania y tras las primeras horas de estupor, la sociedad española ha demostrado una vez más su cara más solidaria. Castilla-La Mancha ha acogido hasta mediados de abril a 1.116 refugiados procedentes de Ucrania, de los cuales cerca de medio millar son menores ucranianos que ya están escolarizados en centros educativos de la comunidad autónoma. Arranca la PAC. Los expertos de Eurocaja Rural me tramitan las ayudas de la PAC. Y si lo necesito, además me anticipan su cobro. Con certificado de calidad AENOR ISO 9001 para la tramitación de la PAC. No esperes más. Eurocaja Rural. Esta semana toca sacar el paraguas de nuevo. Una borrasca situada al oeste de la península nos envía varios frentes que repartirán agua y hasta nieve. ¿Quién lo diría ante semejante derroche de colores que ha traído consigo hoy la primavera? Así están nuestros campos, apetece más que nunca el paseo. Pero sí, la EMET nos advierte de que en abril Aguas Mil se está cumpliendo a rajatabla este año y de un día de sol pasamos a otro de inestabilidad casi sin darnos cuenta. Mañana, según la EMET, los cielos seguirán cubriéndose hasta dejar chubascos dispersos que pueden ir acompañados ocasionalmente de tormentas. Serán menos probables en el sur de la comunidad. Las temperaturas mínimas serán más altas. En la provincia de Toledo mañana tendremos un día de nubes que dejarán lluvia en forma de tormenta en algunos puntos, pero menos probables en el noroeste de la provincia. Las temperaturas oscilarán entre 23 grados de máxima y 8 de mínima. Y hasta aquí llega nuestro tiempo de información. Gracias por su atención y que pasen una buena noche.